ahora somos Conspiramigas. Y el día de hoy, como ustedes pueden ver en el título del video, vamos a hablar de un tema bastante denso, bastante turbio, lleno de misterio, y es acerca de la real Navidad. Pero lo que pocas veces se sabe es que la Navidad tiene un origen pagano y muchas veces sus costumbres están ligadas a aspectos sombríos. Hoy vamos a mostrarte cómo el cristianismo influyó en la relación de la celebración de la Navidad, desde sus inicios hasta como lo conocemos hoy en día. Así que pues entonces comenzamos, como quien dice, pues desde el inicio. Claro. A ver, pues en forma cronológica vamos a empezar con que originalmente se celebraban unas fiestas llamadas Saturnalias en lo que era Roma del 17 al 23 de diciembre. Ni siquiera se celebraban el 25 ni desde el 1 de diciembre. Comenzaban a partir del 17 hasta el 23 en la antigua Roma, y pues esto coincidía un poco con el solsticio de invierno. Y pues, ¿de qué trataba esta festividad? Pues básicamente esta era una de las más importantes del año, porque aquí es en donde celebraban al dios Saturno. Un dios que es bastante controversial, porque me parece que hasta el día de hoy todavía hay rituales bastante fuertes que pues giran en torno a él. Entonces, bueno, tenían este dios, se celebraban estas festividades del 17 al 23 y básicamente consistían en que todos los roles sociales que existían en ese momento desaparecían. Porque en ese momento todavía pues había personas... Nadie trabajaba, descansaban todos. Descansaban todos, y además de esto, los reyes pasaban de ser pues un grupo poderoso a convertirse pues en equidad junto con las personas de la media y de la baja clase. ¿Todos iguales? Todos iguales, para que esta festividad tuviera un poquito de más... pues además de equidad, como unión. Unión. Entonces la sociedad se unía en esta festividad sin roles. No había clase media, no había clases, todos iguales. Todos iguales. Y entonces esto hacía que esta festividad fuera muy esperada, porque en ese momento, incluso en algunos momentos, se invertían los roles de, por ejemplo, algunas personas que todavía eran esclavas. Voy a blurrear esa palabra. Estas personas dejaban de serlo en esos días y podían incluso tener cargos grandes, es decir, todo se volteaba. Ok, como si yo era el jefe, yo podría ser ahora el empleado. El empleado, y el empleado podría ser el jefe. Y se invertían los roles y duraban esos días. Esos días se invertían los roles como para que hubiera un poquito de relajación, yo lo diría. Y yo diría que Roma, al ser la base de nuestra sociedad actual, no era nada ilusa, y precisamente utilizaba este tipo de estrategias para que la sociedad descansara un poquito de todo el año, que se la pasaban trabajando, que se la pasaban con un rol en la sociedad, y de esta forma todos descansaran, todos celebraran en unión un break de todo. Antes de iniciar nuevamente el año, como que te daban un descansito, pero todo giraba en torno a las Saturnalias, al dios Saturno. Y pues básicamente este dios romano era el dios de la agricultura principalmente. Este dios pues básicamente abarcaba lo que era la cosecha, el campo, la riqueza, que en ese tiempo era lo más importante. Nuestra sociedad actual tiene tecnología, tiene, no sé, fuentes de energía diversas, pero en ese momento la agricultura, el campo, era la fuente de la riqueza más grande. Entonces este dios, pues obviamente era súper importante. Imagínense que en nuestra actualidad tuviéramos un dios de la tecnología. Pues porque es importante para nosotros la tecnología. Exactamente, sí. Es como un dios. Es como un dios. Hay mucha gente que lo idolatra, hay libros sobre él. Yo he visto incluso en casas de algunos amigos cuadros grandes de Elon Musk. ¿De su imagen? Playeras de Elon Musk. Entonces, así, parecido, porque es algo muy importante para nuestra sociedad. Pues en ese tiempo Saturno significaba riqueza, significaba abundancia para toda Roma. Imagínate que no hubiera campo, pues no había nada. Se quedaban sin comer. Como igual ahorita.
Exactamente, exactamente. Hay más modificaciones en la comida, ¿verdad? Exactamente. Y además de esto, pues en estas fechas celebraban lo que era el nacimiento del sol, porque como estaban en invierno, pues ya pasaban a tener un poquito de solecito, de cambios climáticos, y también había ahí un poquito de festividad adorando a lo que era el sol. Y un dato curioso es que el calendario juliano colocaba el solsticio de invierno del 25 de diciembre, más bien en esa fecha, en el 25 de diciembre, lo que motivó a que el cristianismo y posteriormente la Iglesia Católica usaran esta fecha para el nacimiento de Jesús. Pero realmente sí nació el 24 o el 25 de diciembre. No nació tampoco el 25 de diciembre. ¿Creen eso? No. Según algunos historiadores, y ese es otro dato perturbador acerca de la Navidad, porque nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Claro, el 25 de diciembre. Bueno, el 24 en la noche, ¿no? 24. Entonces, pues algunos historiadores sí hacen mención de que Jesús, si es que existió Jesús, no nació precisamente el 25 de diciembre. Porque pues en algunos textos bíblicos se menciona que estuvo viviendo al mismo tiempo que el rey Herodes. Y el rey Herodes casualmente vivió en el siglo IV antes de Cristo. Entonces no coinciden ahí mucho las fechas, ni mucho menos el día exacto del 25 de diciembre para que precisamente Jesús naciera en este día. Lo que también nos deja un poco perturbados, porque se supone que toda nuestra Navidad actual gira en torno al nacimiento de Jesús. Exactamente. Entonces ahí empezamos con un poquito de... Eso nos hicieron creer. Eso nos hicieron creer. Claro, realmente sí existe, realmente no existe. Exactamente. Y con esto pasamos a la segunda etapa, que es cuando el cristianismo toma estas festividades grandes en Roma, se las apropia y comienza a festejar lo que es el nacimiento de un Dios diferente, que en este caso vendría a ser Jesús. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que políticamente ellos estuvieran en una mejor posición. Porque imagínate, ¿quién te da de comer como la iglesia? No, ¿quién te da? Tal vez planteé mal la pregunta. Por ejemplo, en una sociedad, ¿quién es el top máximo? El gobierno. Las instituciones, lo ponemos aquí, las instituciones, y abajo está el pueblo. Pero las instituciones no viven sin el pueblo. Claro, porque trabajan. Nosotros somos la clase que les da de comer a los de arriba. Así es. Y eso también es algo muy importante de mencionar, porque también se vivió obviamente en las épocas romanas. Los de arriba no viven sin los de abajo, entonces hay que mantener felices a los de abajo. ¿Con qué? Con pan y circo. Y Roma fueron precisamente los pioneros de estas ideologías. Al pueblo, pan y circo. Al pueblo déjalo descansar un rato, dale una festividad, que se sienta, que retome energía. Que trabaje todo el año. Y que trabaje el resto del año para nosotros. Entonces, obviamente el cristianismo y la Iglesia Católica toman este modelo social que funciona, porque... Y lo replican. Hasta la fecha. Pero ahora con su Dios. Para eliminar totalmente la idea de las fiestas paganas, que era las Saturnalias. Incluso otro tipo de las Juvenalias. Tiempo después de las Saturnalias es que otro tipo de sociedades retoman estas festividades. Por ejemplo, los celtas, los nórdicos, y se dice que también los vikingos, pues... se puede decir que lo personalizaban a su época, estilo y todo, y es aquí en donde surgen ciertos símbolos de la Navidad que todavía tenemos. Por ejemplo, ¿de dónde surge el árbol de Navidad? Claro, era una celebración del Yule. El Yule era un árbol en representación al Jack de Brasil, que es el árbol de la vida. Decían que quemaban un tronco, o sea, el Yule lo quemaban, porque decían que ese fuego era para sacar todas las malas energías de un nuevo año, de una nueva cosecha, de que todo lo que viniera en el próximo año estuviera bonito. Era como un tipo de ritual, bueno, benéfico, para quemar todo lo malo que había sucedido. Claro, y fue en Gran Bretaña y en varios países escandinavos en donde ya hacían esa tradición del Yule, que de ahí ya nació el árbol de Navidad. Dicen que de acuerdo a muchos historiadores,
los alemanes fueron los primeros en decorar el árbol de Navidad y se usaban en las fiestas paganas. Las luces, las velas, todo esto del cristianismo. Y al Sol Invictus, desde el paganismo, esto se volvió una tradición y se difundió por el resto de Europa, América y el mundo. Ok, entonces de ahí surge el árbol de Navidad. Los alemanes fueron los primeros en decorarlo. Pero también hubo una persona que le puso los foquitos de Navidad. ¿Quién? Fue Edward H. Johnson. Fue el primero en colocar los focos. Él hizo 80 focos pequeños color rojo, blanco y azul. Y el 22 de diciembre de 1882, en su casa de Nueva York, iluminó por primera vez un árbol de Navidad con luces eléctricas. Ya después esto, General Electric comenzó a comercializar el evento. Pero Edward fue el que se le ocurrió hacer los foquitos. Los foquitos de Navidad. Entonces estamos hablando, pero antes de esto nos saltamos una época importante, claro, que es el cristianismo, ya como tal, y la Iglesia Católica. Y bueno, yo tengo ese dato. Jesús no nació el 25 de diciembre específicamente. ¿Cuándo nació? Incluso algunos historiadores mencionan que pudo haber nacido en verano, o en una época no navideña o no de invierno. ¿O no nació? O tal vez no nació, porque imagínate los Reyes Magos caminando en pleno invierno, siguiendo una estrella hacia un lugar pues muy lejano, porque se dice que caminaron mucho. No coinciden ciertos relatos con la época climática, con también el contexto. Entonces, otro dato ahí: Jesús posiblemente no nació el 25 de diciembre y estamos nosotros celebrando estrictamente ese día, glorificándolo y sintiendo mucha devoción por el nacimiento de Jesús. Cuando en realidad no hay un dato específico ni una prueba sólida de que nació estrictamente en esa fecha. Y es aquí en donde el cristianismo abarca esa festividad que era la más grande y se la apropia. En vez de destruirla, en vez de decir, estas ciudades están celebrando festividades paganas, ellos la agarran. O sea, ellos dicen, sí, todo esto es cierto, pero lo modificamos y en vez de poner al dios Saturno, vamos a poner a Jesús. Porque Él es nuestro Salvador, nuestro Mesías, nuestro Maestro. Y posiblemente yo creo que sí existió Jesús, pero no con todo el adorno que le pusieron la iglesia posteriormente. Hacia la Navidad, a lo mejor solamente fue de que ocupamos a una persona, en este caso a Jesús que nació, para celebrar la Navidad, para hacerlo cristiano, o sea, más. Exacto, y no nosotros. Yo creo que sí, o sea, la iglesia. La iglesia. Sí, nosotros no. La iglesia fue el que dijo, a ver, sigamos con la fiesta. Exacto. Pero como no podemos adorar a Saturno, exacto, tenemos a otra persona, otra deidad a quien tenemos que alabar. En lo personal sí soy creyente, pero no voy a la iglesia. pero eso y nada es igual. No, pero es cierto, o sea, si te lo pones a pensar de esa manera, sí, o sea, es como bien canijo cómo te hace toda la sociedad hacer Jesús, pesebre, 25 de diciembre, hagan su fiesta, ya no como la quieren hacer antes, no, sino como ahora la absorbieron para ellos modificarla y no quitárselas. O sea, no nos quitaron al pueblo nada, simplemente la modificaron y ahora la utilizaron a su conveniencia. Porque déjenme decirles que en las fiestas decembrinas la iglesia, y sí, la iglesia específicamente, monetiza mucho de estas festividades, mucho. ¿Cuántas festividades en por ejemplo, las misas, los eventos? ¿Cómo se llama cuando recaudan dinero? Limosnas. La limosna. Y pues básicamente mucha gente devota, creyente, no solo da dinero. O sea, hay muchas personas que donan terrenos, propiedades, vehículos. Tenga este vehículo para una rifa, para que usted pueda construir, no sé, otra estatua, etc. Entonces, esta es la culpa. Exactamente. Y utilizan precisamente estos sentimientos de arrepentimiento para usarlos a su favor y en este caso convertir una festividad que era grande, o sea, era la más grande del año, absorberla en vez de eliminarla
tener al pueblo contento y al mismo tiempo generar, pues, money, qué es lo que les importa y otras cosas más oscuras de las que en otro video, en otro podcast podemos hablar. Pero sabes, tengo un dato de eso del pesebre. Ajá, a ver, dime. Dice, tiene un origen en el momento que el Papa Sixto III manda a construir un pesebre en Roma en el año 400 después de Cristo. La intención era mostrar el nacimiento de Jesús para que en el siglo XVIII se fabricaron artesanalmente estos pesebres. Es decir, que el pesebre, que también es algo simbólico del nacimiento de Jesús, tampoco estuvo estrictamente en esta fecha, más bien también fue algo después, 400 años después de que fue implantado después de toda la simbología. Entonces, que tenemos el árbol de Navidad, incluso la estrella de Belén. También hay un dato perturbador en la estrella de Belén, porque se dice que la estrella que guió precisamente a estos magos que se dedicaban a la magia real, a la hechicería, a la, no voy a decir brujería, pero a la magia. Ok. Que esta estrella supuestamente no era como tal un astro en el cielo, sino que más bien era algún tipo de artefacto tecnológico que brillaba y estaba caminando, guiándolos hacia precisamente, pues, lo que era Jesús, y que posiblemente tal vez hubo un nacimiento, pero no en esa fecha, y que pues la estrella como tal ni siquiera fue un astro, ni un ángel, fue más bien una nave espacial extraterrestre. Sí. ¿Te imaginas que desde ese entonces ya había? Bueno, sí, porque también hay otras pinturas, hay otras narraciones que aseguran como las pirámides también. Y en otro video también hablaremos de eso. Sí. Pero sabes, tengo otro dato de la Navidad. A ver. Dice que el nombre de Navidad se significa Misa de Cristo en Inglaterra. Y ese se deriva de que en 1038 es cuando se registra el nombre. Ok, entonces la palabra Navidad también tuvo un registro posterior. Así es, hasta el 1038. Ahora, hay mucha gente que no entiende mucho esta línea del tiempo del antes y el después de Cristo. Claro. Y creo que es importante mencionarlo así súper rápido. Nosotros aquí tenemos una línea del tiempo y en medio se encuentra el nacimiento de Jesús. A partir del nacimiento de Jesús se empezó a considerar la nueva época, y a partir de que nació se considera que llevamos 2025 años, por eso estamos en el año 2025, pero antes de él obviamente también hubo una época, esa se considera antes de Cristo. Entonces, pues, a partir de ese momento es que se empieza a considerar también la nueva era, y por eso estamos en el año 2025 después de Cristo. Ok, tengo otro dato, ¿sabes? En el siglo XVIII las navidades en Inglaterra fueron suspendidas porque dicen que tenían rasgos paganos, y ya que la fecha de Jesús no era mencionada en la Biblia. Entonces los puritanos prohibieron el festival en 1644. Incluso consideraron que celebrar la misa de Navidad era ilegal. Eso trajo disturbios para que la guerra civil inglesa se avivara y la gente exigía el regreso de las fiestas, la gente quería sus fiestas. Sí. Entonces fue cuando Carlos II se convirtió en rey y canceló esa prohibición. O sea, porque todo el pueblo dijo, ok, que regresen las fiestas otra vez a nosotros. Ok, pero entonces me estás diciendo que en algún momento Estados Unidos prohibió totalmente la festividad. No, esto fue en Inglaterra. En Inglaterra. En 1644. Lo de Estados Unidos, que prohibió la festividad, eso fue pero en otra época. Que Estados Unidos, por acá tengo el dato, fue de que dijo ya no, vamos a prohibir la festividad. Pero ahí hay algo turbio, ¿no? Porque ellos consideran estas fiestas como paganas. Sí. Y porque es el origen. Porque el origen es turbio. El origen es pagano, como ya lo dijimos. Y el origen en realidad tenía otros simbolismo, otras deidades a quien ellos... Entonces los gobiernos se percatan y dicen, ¿sabes qué? Cancélame estas fiestas porque en realidad no pertenecen a la ideología que tenemos actualmente. Así es, porque en Estados Unidos también la cancelaron después. En 1620 llegaron puritanos ingleses a Estados Unidos, quienes prohíben esas fiestas y ponían una multa de 5 chelines por quien festejara la Navidad.
Ajá, entonces las costumbres inglesas en Estados Unidos cayeron en desgracia y dijeron, ¿por qué vamos a no festejar la Navidad? Sí, claro, porque ahí es cuando el pueblo y la sociedad pues entran en una incertidumbre de decir, Claro. trabajo todo el año Y no festejo nada, algo que ya estaba festejándose. desde siglos atrás. Siglos atrás ya no lo festejo, entonces entra la Revolución Americana. Sí. Y entonces hasta el 26 de julio de 1870, o sea, fueron 250 años de diferencia, que logró ser declarada feriado federal en territorio estadounidense el 25 de diciembre. O sea, es un dato muy importante, Sí, porque es importante. no siempre fue feriado. O sea, 250 años de diferencia, Sí. o sea, para que la gente estuviera como de que multas, no multas. ¿Cuántas generaciones? Sí. ¿3 generaciones? 3 generaciones que estaban en incertidumbre Claro. de celebrar y no celebrar, celebrar y no Y si celebrar. celebraban, era multa. Multa. También es importante mencionar que cuando nació Jesús todavía el cristianismo no se posicionaba, porque muchas personas pueden pensar que cuando Jesús nació ya existía la Iglesia Católica, el cristianismo. No es así. El nacimiento de Jesús fue un hecho que seguramente fue real o no, pero después el cristianismo y la iglesia retoman todo esto importante de la historia, comienzan a crear su ideología, su religión, abarcando todo, robándose las ideologías, los hechos históricos, todo para su beneficio. Ok, entonces, Tengo un dato curioso. A ver, dime. Bueno, tengo varios, pero aquí va uno del muérdago. ¿Saben qué es el muérdago? yo no. Ok, mira. El muérdago tiene 2 procedencias. Muy rápidamente se las voy a decir. La primera, los antiguos griegos, que además de fomentar la vida y la fertilidad, el muérdago tenía el poder de conciliar cuando familiares, amigos o parejas discutían por alguna razón. Cuando decidían hacer las paces, la reconciliación se lleva con un beso debajo del muérdago. Ajá. En la mitología escandinava, el muérdago se le rendía honor dándose un beso debajo de él. La historia tiene su génesis cuando la diosa Frigg estaba llorando debido a que Loki provocó la muerte de Bald, el hijo de la diosa, con una flecha de muérdago. Así las lágrimas de Frigg se convirtieron en las bayas blancas del muérdago. Los dioses, compadecidos, resucitaron a Bald y tras ese suceso la diosa declaró que era la planta del amor y de la paz. Ah, ya sé, es esta plantita que está aquí, se las voy a poner en pantalla. Sí. Sí, es súper famosa para la Navidad. Y entonces los ingleses convirtieron la tradición del beso debajo del muérdago. Sí. Entonces hay una historia de una chava que ponían abajo del muérdago y le quitaban las vallas. Cada que un hombre venía la besaba, fuera de amor o de amistad, la besaba. Y cuando el muérdago se le quitaban todas las vallas, ya no daba más besos a ella. Entonces después viene la otra historia que dicen que cuando la pareja de hombre y mujer o como sea, lo que sea, se ponen debajo del muérdago, se besan, es porque es amor real. Ah, ok. Ajá, O sea, ya lo entonces asociaron, ya lo asociaron con eso, con el amor. con el amor. Y se lo apropió entonces también la Navidad. La Navidad en Estados Unidos. Ah, ok. Pero tiene su origen que es En Grecia. en Grecia, los griegos y la mitología escandinava. Escandinavo. Claro. Yo no sabía que el muérdago era como que característico de la Navidad, pero sí es cierto, o sea. Sí, en las películas sale en la Navidad y cuando ven un muérdago dicen, oh, tenemos que besarnos porque según dicen que se reconcilian las parejas, las familias, o amigos o lo que sea. Ok. Pero también los villancicos es un dato muy importante. Ajá, a ver los villancicos. Sí, mira, dicen que derribaban puertas y exigían comida y bebida, o sea, pero ya, o sea, muy enojados, agresivamente. Y fue en 1700 fue que ponía la vida en riesgo de las personas. Sí, pero esto yo creo que era en las Saturnalias, ¿no? Ajá, En las Saturnalias, en estas fiestas, como era un exceso total, empezó, pues imagínate, vas con el vecino todo borrachín, le tocas agresivamente, esto y el otro, cantando, festejando y todo, y de ahí empezaron a surgir precisamente, ¿qué son los villancicos? de cantar en las puertas de las personas? De exigir comida y bebida de casa en casa. Y después lo transformaron a que María y Jesús tocaban, porque hay unos cantos en donde dicen en el nombre del Señor. ¿Sí recuerdas? Yo pedía posadas. O sea, yo pedía. Sí, eran las posadas. Yo pedía La que posada. se va la Virgen. Ajá.
con patas de alambre, porque en esta casa se mueren de hambre. Cuando no te daban comida. Es un montón. Entonces, se puede decir que posteriormente también la institución religiosa tomó estas, se puede decir, características y las transformó. Ya no era de exigir comida, era pedir. Con cantos, amor. ¿Y quién pedía? La Virgen. La Virgen. Ok. No, y ahora también hay villancicos, pero son todos de amor. Y te dan dinerito. Ya se ponen aquí. De hecho, en las luces que hacen, se ponen las personas a cantar villancicos y ya la gente les da dinero. Les da dinero. Sí, ya no van de casa en casa. Sí, tienes razón. O al menos no sé ahora si van de casa en casa. Sí, en los pueblos sí todavía se va de casa en casa. A las posadas, sí. Bueno, es que en Veracruz era diferente. En Veracruz íbamos todos a pedir posada. Y en Michoacán se hace la posada en una cuadra. Y en esa cuadra un día le toca a uno, otro y dan los aguinaldos así. La comidita. El pozole, ¡ay, qué delicioso, qué rico! Bueno, pues algo así de decir, y es que es rico pasar estas fiestas porque pues también tú tienes un momento para reflexionar, para tener propósitos nuevos, para renovarte, pero también me parece que es importante saber los orígenes, o sea, no me parece justo no saber el origen de algo y simplemente celebrarlo como una verdad absoluta, cuando puede existir precisamente este tipo de enseñanzas y decir, mira, esta es la historia de tu celebración, pero la finalidad sigue siendo tal vez la misma, el de renovarte, el de iniciar desde cero, o sea, se puede convertir en algo muy positivo, pero sabiendo los orígenes, porque ya el no saberlos, el desconocerlos o el tal vez ocultarlos es lo que le da una oscuridad total, porque en realidad, ¿por qué nos ocultan el origen? ¿Qué eran las Saturnalias? ¿Quién era el dios Saturno? Todavía alaban al dios Saturno se puede decir a puertas cerradas, o sea, no sabemos, y eso es lo que a mí me causa conflicto, el que lo establezcan como una verdad absoluta. Y es bueno saberlo y decidir, ¿sabes qué? Me encanta la Navidad, yo creo en el niño Jesús, que viene en esto, y ya es como de cada quien. Santa Claus, que también es Santa Claus importante. De San Nicolás. Dice, San Nicolás existió y fue un obispo turco. Nicolás de Bari fue un obispo turco que nació en el año 280 después de Cristo, regaló la riqueza que poseía y ayudó a los pobres y enfermos. Mientras viajaba por los campos, la gente consideraba un santo a esta persona. Entonces, porque ayudó a marineros y decían, es que él me ayudó porque le pedí no sé qué y me ayudó y por eso decían San Nicolás, pero tiene también algo como oscuro porque fue como evolucionando. Sí, o sea, tomaron esta figura y la fueron modificando a conveniencia. Sí, porque dice otro dato importante, Santa Claus derivó del Sint Nicolás. Dice del holandés Sint Nicolás, en muchos países se le reconoce como San Nicolás y Papá Noel. Aquí lo conocemos como Santa Claus, ¿no? Como Santa Claus. Bien. Dice, el personaje Santa Claus apareció por primera vez en un poema de 1892. El poema se tituló A Visit from Sint Nicholas. Relato que por primera línea dice Was the night before Christmas. Su autor fue el ministro de episcopal Clement Clark, profesor de literatura griega y oriental. Él transformaría la Navidad gracias a su creación de un emblemático personaje. Eso es muy importante porque dices, ¿de dónde nació de un poema? ¿Dónde nació Santa Claus? De un poema. O sea, ya no era Nicolás, ya era Santa Claus. Santa Claus. Y eso nació de un poema, o sea, también tuvo una modificación. Claro, y cómo dicen, ¿quién sabe cómo es San Nicolás? Entonces, hay otro dato importante que es Clement Clark Moore creó Santa Claus basándose en dos legendarias figuras históricas. San Claus está inspirado en San Nicolás, el obispo del siglo IV, y en la versión holandesa Sinterklaas, derivada de Odín. Esta deidad pagana volaba en un caballo de 8 patas, lo creó como un enano con una pipa y un estilo americano. Ok, sí es cierto, porque yo tenía la idea de que la famosa marca de Coca-Cola había creado el Santa Claus, pero en realidad no lo inventó.
Pero la versión de Santa que conocemos actualmente, La de hoy del hombre. la de hoy con la barba blanca, vestido de rojo, fue en 1881 cuando se empezó a describirse así. Pero la imagen de Santa Claus continuó cambiando hasta el siglo XIX. En donde ya la famosa empresa de Coca-Cola Exacto. la popularizó para comercializar su producto. Porque yo pensé que Coca-Cola la había inventado. No, fue desde hace tiempo. Pero en 1931, con ilustraciones precisamente de, pues antes, es que lo comenzó a popularizar y utilizó pues estos colores que eran rojo, Claro, para él la apropiarse barba un poco. blanca, Ajá. que fue Clement Clark. Y que aparte coincide pues con sus logotipos de Rojo y blanco. rojo y blanco. Como aquí, rojo y blanco. Ajá, y por eso pues es tan conocido el Santa Claus que conocemos. Ellos lo popularizaron, pero no lo inventaron. Yo les puedo decir que en mi casa nunca llegó Santa Claus, siempre eran los Reyes Magos. Bueno, sí, me dejaban Santa un paquete de galletas. ¿Sí? Sí. ¿Y los Reyes? Más cosas. Sí, ¿verdad? Sí. No, a mí solo eran los Reyes y hasta muchos años después fue que empecé yo a notar que había, aparte del 6 de enero, una fecha importante para los regalos que era el 24. Hasta después. Hasta después, pero yo siempre fueron los Reyes Magos. Sí. Porque fueron también los que le dieron supuestamente regalos a Jesús, como la mirra, el oro y El incienso. Y el incienso. Ajá. Pero yo no tuve a la figura de Santa Claus hasta tiempo después. Me parece que eso eran algunas regiones. Sí, no todas. Porque en toda mi ciudad sí es Reyes Magos. Sí, también en la mía. Ah, ok. Pero de repente mi mamá, yo le decía, Sí. mamá, quiero algo en Santa Claus. Dices que Santa Claus no viene aquí, solamente en Estados Unidos. Nos metimos en esa idea, pero no porque venía de Estados Unidos, sino tal vez porque no era muy famosa en México o tal vez porque eran gastos muy... Sí, imagínate eran recibir gastos. 2 veces. Ajá, una semana el 25 y luego la próxima semana el 6 de enero. Los papás, un beso a los papás que hacen un buen trabajo. Sí, que nunca nos faltaban regalos. Sí. Y ropita. Y ropita. Me acuerdo de mis Barbies. Nunca tuve una Barbie. Ah, yo tampoco. Y de hecho, yo tengo una anécdota súper cagadísima. ¿De qué? Porque yo le platiqué a Julia. Ajá. Julia es de República Dominicana. Ok. Y le digo, oye Julia, ¿tú crees que yo nunca tuve el hornito mágico? Y una Barbie, le dije, porque la Barbie original Era Barbie. era Barbie y era cara. Claro. Le dije, o sea, o era mi Barbie o era todos mis demás regalos, que Así es. no podían ser dos cosas. Le dije, o sea, sí, la verdad es que yo me moría por una Barbie y porque aparte en el mercado vendían la ropita de la Barbie, Sí. los zapatitos, o Claro. sea, pero nunca la tuve. Yo dije, ok. Y me dice, yo tampoco, pero a mí me regalaron una muñeca Que era como Barbie. que era como Barbie, Sí. pero me la enseña. Se las voy a poner en la imagen. ¿Te la enseñé en foto? Me la enseñó en foto, pero aparte tiene un nombre horrible esa muñeca. ¿sí? María. Las mías, las Barbies que eran para mí, no podían doblar las rodillas. Ah, se llamaba María Palitos. ¿Cómo Me dice, crees? me dice, oh, yo sí tuve una. Dice, no era Barbie, pero era María Palitos. Y ya vi la imagen y María Palitos estaba horrible. ¿Sí? Sí. No, mi Barbie era de 5 pesos o 2 pesos, 2.50. Las vendía Doña Nati, en paz descanse Doña Nati. Entonces, pues eran unos plásticos así que no se podían, estaban todas tiesas. Me acuerdo que una, según la más parecida a la Barbie, Ajá. era una que no estaba ni la Barbie original, Ni- pero tampoco era tan de 2 pesos, era como de unos 30 pesos, yo creo. Media. Media, el pelo largo, yo le puse estrella porque tenía los ojos con una estrellita en los ojos. Sí. Y me encantaba esa Barbie, pero una Barbie original no la tuve. No, yo Hasta que tampoco. llegué aquí, el año pasado, ¿Te compraste una? me regalaron una Barbie. Porque les conté mi historia de que tenía una Barbie. Y ¿Tienes tu Barbie? tengo mi Barbie. Gracias por la Barbie. Ay, qué Sí, bonito. Sí, sí. Contento, Reyes Magos. Ah. Contento, tuviste una Barbie. Y yo, ¿what? Sí, me la regalaron. Ah, yo me acuerdo que mi prima tenía una colección de Barbies padrísima. Sí. Mira, Palitos. Ay, es que fea. Así eran las mías de 250. De doña, sí, doña Nati vendía esas Barbies. Sí, yo tenía puras megapalitos. No, yo no, Sí. yo me daba miedo. Dije, si no es la original, no es nada. Yo, No, pues, yo era te quedaste muñeca. Sí, a fuerza, sí. No. Yo tenía el ego alto ya en ese momento. Dice, si no es la Barbie, a mí no me regalen la María Palos. Yo tenía María Palitos. No, y las Ay. camas de mis Barbies, ¿conocen los ladrillos? Sí, Sí, no, obviamente.
De repente la que no quería María Pali, a lo mejor no puede conocer ladrillos, puro blog. Entonces, con los ladrillos, con mi hermana comprábamos colchas. Sí. Y la señora vendía también. ¿Pero ella las hacía o qué? Sí, eran pedazos de tela. Sí. Así arriba del ladrillo y eran las camas de las Barbies. Ah. Y mi hermana, que tiene mucha imaginación, que le mandó un besote, decía, hay que hacer carros de Barbies. Y yo, sí, es un carrito de Barbie. Y en las cajas de zapatos, Sí. hace el carrito de las Barbies. Ay. Y le ponía los asientos, las puertitas. Dice, mira, tengo un carrito de Barbie. Ay, qué jugar con las Barbies. no. Sí, nunca tuve tampoco una casa de Barbies. Pero me la pasé muy bien, ¿sabes? Sí. Me encantó el tema de hoy. El tema, espero que puedan tener un poquito de conocimiento Ajá, acerca sí. de la Navidad. Sí, Si tienen otro conocimiento acerca de la Navidad, que digan, ¿saben qué? Ustedes como que la Biblia no va por ahí, Ujú. pueden comentar. Pueden comentarlo y me agrada que es eso. Este video es para que tengas un poco más de conocimiento de lo que celebras y lo que no Así es. celebras, y que también te pongas tú a investigar, porque no nos crean nada de lo que decimos nosotros. Investiga, documéntate, di de dónde viene esta festividad, qué estoy celebrando realmente y qué significado le voy a dar, porque indudablemente el mundo va a seguir festejando Navidad, pero Así tú es. qué significado le das. Sí, Y bueno, yo quiero pedirles algo esta Navidad, y es que se suscriban por favor a nuestro canal. Les voy a dejar las redes sociales y es muy importante que apoyen nuestro proyecto porque lo estamos haciendo con amor para todos. O sea, en realidad lo que queremos y la finalidad de este proyecto es motivarnos a pensar un poquito más allá de la caja en la que estamos. claro, pensar fuera de la caja. Pensar afuera de la caja. No nos crean, pero pónganse a pensar, solo eso. O sea, no pretendemos aquí decir la verdad y absoluta, Porque no existe la no existe la verdad absoluta. absoluta. Pero sí que ustedes analicen un poco más y que comencemos todos de forma colectiva A preguntarnos las cosas, A preguntarnos. el por qué. Yo desde chica siempre preguntaba el por qué de las cosas. por qué de los Entonces, por ahora qué de la Navidad, este proyecto nos enseña un poquito. a salir de la caja. Así es. Entonces, pues, ese va a ser su regalo para mí. El que se suscriban. Y nuestro regalo va a ser tener temas más interesantes, un poquito más elaborados. Y como estamos empezando este proyecto, obviamente tenemos altas y bajas. Pero bueno, eso es todo por el día de Lo hoy. mejor de nosotras, siempre con mucho amor. Gracias por ver y nos vemos. Bye.